Audio Jungle. Nuestro siguiente speaker es el doctor Edison Hualpa. Su tema es heterogeneidad de las exacerbaciones del EPOC. Él es un miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Neumología, es médico de la Universidad Central del Ecuador, neumólogo por la Universidad Central del Ecuador. Tiene un fellow en intervencionismo en la Fundación Neumológica Colombiana. Es máster en Gerencia Institucional de Salud por la Universidad Técnica Particular de Loja, médico tratante del Hospital Quito número 1. Doctor Edison, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder participar en este congreso nuevamente, poder impartir un poco de los conocimientos que tenemos y pues seguir actualizándonos año a año con la participación en este tipo de eventos. ¿Me permiten, por favor, compartir pantalla para empezar esta exposición? El tema del cual yo voy a hablar el día de hoy es de la heterogeneidad en las exacerbaciones de EPOC. Un tema un tanto complejo, un tanto nuevo, podríamos decir. Hablar de las exacerbaciones de EPOC nos llevan a trasladarnos a entender la fisiopatología de la EPOC, a entender cuáles son los factores de riesgo que tienen los pacientes y a poder direccionar un poco el tratamiento del paciente con exacerbación. Primero tenemos que recordar pues el concepto clásico del que ya se ha hablado en las charlas que estuvieron previamente a las mías, de EPOC, que es una enfermedad común, prevenible, tratable, caracterizada por síntomas respiratorios persistentes, limitación del flujo aéreo, que está debida a anormalidades alveolares o de la vía aérea, causada por la exposición a agentes nocivos, gases e influenciada por factores del huésped. Entonces, nunca debemos olvidarnos este concepto para saber cuál es la normalidad de mi paciente con diagnóstico de EPOC. Y habitualmente el paciente con EPOC siempre se va a caracterizar por la presencia de síntomas clásicos que son la disnea, la tos crónica y la presencia de expectoración. Después viene a entender cuáles son los conceptos de exacerbación. La GOL 2021 define la exacerbación como el empeoramiento agudo de los síntomas respiratorios, el cual requiere un tratamiento adicional al tratamiento de mantenimiento que ha venido recibiendo el paciente. Shelley en el 2021, en este año, definió que es un evento caracterizado por disnea, por tos, por expectoración, que empeora en los últimos 14 días, que está acompañado de taquipnea y taquicardia y que está a menudo asociado con inflamación local o sistémica. Entonces, con esto nosotros podemos entender pues, la exacerbación como un incremento de los síntomas que empeora la calidad de vida del paciente que se ha mantenido durante su etapa de enfermedad estable. Existen ciertos factores de riesgo y es a partir de aquí que nosotros vamos a entender de qué se trata hablar de heterogeneidad de la exacerbación de EPOC. Estos factores de riesgo importantes que debemos determinar durante la evaluación del paciente es si persiste la exposición a tabaquismo o contaminación ambiental, qué grado de limitación al flujo aéreo tiene, si presenta ciertas comorbilidades, si presenta exacerbaciones previas, qué biomarcadores inflamatorios presenta el paciente y sobre todo si tiene antecedentes de colonización por microorganismos, que estos son factores de riesgo que van a determinar en cierto grado el incremento de las exacerbaciones de EPOC en el paciente que nosotros estamos evaluando. Entonces, hablar de heterogeneidad, me voy a referir a ciertos datos que están publicados en este artículo del Journal Internacional de EPOC, en el que habla de la definición de fenotipos en las exacerbaciones agudas del EPOC. Entonces, primero debemos entender que los pacientes pueden subdividirse en distintos fenotipos que están caracterizados por la presentación de una sola característica importante o la combinación de varias características que van a atribuir empeoramiento de la enfermedad.
y que la diferenciación de estas nos va a llevar a obtener resultados clínicamente significativos en el tratamiento del paciente. Es por esto que es importante clasificar al paciente en subgrupos para nosotros poder definir cuál es el valor pronóstico que tiene nuestro paciente exacerbador y de esta manera nosotros mejorar el tratamiento que vamos a instaurar, hacerlo en cierta parte dirigido de acuerdo a todos los antecedentes y de esta manera mejorar los resultados clínicos, introduciendo o ayudando al paciente a volver a su estado basal en poco tiempo. Entonces, vamos nuevamente a recordar la definición. Exacerbación es un evento agudo en un paciente con EPOC que está caracterizado por empeoramiento de los síntomas respiratorios que van más allá de las variaciones normales del día a día y conducen a cambios en la medicación. Este es el concepto general. Pero hablar de heterogeneidad nos induce a pensar que hay ciertas ocasiones o hay ciertas incógnitas que difieren según cada paciente y que pueden dividirse en una heterogeneidad patobiológica y en una heterogeneidad clínica, y cada una de estas va a requerir un manejo especializado o un manejo dirigido para poder mejorar el estado basal al paciente. Entonces, cuando vamos a hablar de heterogeneidad patobiológica, nosotros hablamos que los pacientes van a tener ciertas características importantes que van a definir esa presentación de la enfermedad o a inducir a que el paciente presente ciertos rasgos de la enfermedad. Dentro de estas tenemos características biológicas como la presencia de inflamación, la presencia de edema o la presencia de infecciones, sean estas bacterianas o virales. Las manifestaciones clínicas o la presencia de clínica añadida, como la presencia de falla cardíaca, de una tromboembolia pulmonar, la percepción alterada de los síntomas en los pacientes o incluso el pobre cumplimiento en el tratamiento que va a generar ciertos rasgos o ciertos riesgos también para determinar la exacerbación de EPOC. Y finalmente, el rasgo social, que está caracterizado por un apoyo familiar insuficiente o por un nivel socioeconómico bajo. Y en nuestro país es muy común que nosotros durante la consulta encontremos muchos pacientes que llegan exacerbados y precisamente es por este nivel socioeconómico bajo. La falta de medicación en el sistema público obliga a que el paciente se quede mucho tiempo sin tratamiento y por ende sea un exacerbador frecuente en el año. Esta heterogeneidad patobiológica define en 4 grupos para poder orientar hacia el tratamiento, que son los pacientes que tienen una predominancia bacteriana, los pacientes que tienen una predominancia viral, los pacientes que tienen una predominancia eosinofílica y los pauci-inflamatorios. Entonces, basado en esto, se han encontrado algunos artículos respecto a cuáles son los fenotipos de EPOC. Dentro de estos tenemos los fenotipos de etiologías. Debemos recordar que las etiologías de la exacerbación pueden ser causadas por virus, por bacterias, pueden ser por no infecciones ambientales, sino simples exposiciones, o estar ligadas al sistema inmunológico propio del paciente. Sin embargo, 1/3 de las exacerbaciones no se han identificado adecuadamente cuál es la causa de la misma. Ciertas características en el paciente, ya hablando de heterogeneidad, ciertas características nos ayudan a pensar de que se puede tratar de una exacerbación simplemente viral o una exacerbación por bacterias. Entonces, ciertas características clínicas como la presencia de odinofagia, la presencia de disnea, la presencia de escalofríos o laboratorialmente el incremento en la interleucina 6 o una disminución en la PCR, nos orienta a pensar que se trata de un paciente que puede ser, que su exacerbación puede ser ocasionada por virus. En cuanto a las causas bacterianas o a las evidencias bacterianas, se induce a que la presencia de expectoración purulenta o la predominancia neutrofílica en la biometría hemática o la presencia de un PCR y una procalcitonina aumentadas ya nos induce a pensar que la exacerbación de nuestro paciente es bacteriana. Entonces, por ende, el tratamiento va a ser distinto. En una infección viral,
tengo que pensar que ya no voy a necesitar antibióticos, mientras que en la exacerbación bacteriana voy a necesitar antibióticos dependiendo de cuál es la microbiología que encontramos en nuestras instituciones de salud o en el lugar donde nos desenvolvemos en nuestro trabajo. Entonces, de ahí la importancia de reconocer estos fenotipos de la etiología. Y esto nos obliga a pensar cuándo debemos utilizar antibióticos. Entonces, desde 1987, Antonisen y su grupo de colaboradores ya determinaron ciertos rasgos que nos han orientado durante mucho tiempo a decidir cuál paciente es el que necesita antibiótico y a quién no le ponemos antibiótico y manejamos simplemente la exacerbación con uso de oxígeno domiciliario, con uso de oxígeno suplementario o incluso con uso de corticoides. Entonces, según el estudio de Antonisen en 1987, la predominancia de una purulencia en el esputo ya nos obligaba a pensar o a inclinarnos al uso de antibióticos. Esta purulencia en el esputo tiene una especificidad del 15%, muy baja, pero una sensibilidad del 95%. Y es por eso que durante todos estos años siguen vigentes los criterios de Antonisen como para nosotros orientarnos a seguir utilizando antibiótico en base a estos criterios. Otro criterio importante para determinar el uso de antibióticos es la proteína C reactiva. Es controversial aún, pero controversial cuál es el punto de corte para decidir el uso de proteína de antibiótico en pacientes con elevación de PCR. Ciertas guías, ciertos artículos mencionan puntos de corte sobre 100 para definir el uso de antibióticos, otros utilizan puntos de corte de 21 para definir el uso de antibióticos en este grupo de pacientes con PCR elevado. Sin embargo, nosotros podemos ya definir que la elevación de la PCR nos obliga a pensar que en realidad se trata de un origen bacteriano de la exacerbación y por lo tanto al uso de antibióticos. La procalcitonina es otro marcador inflamatorio de gran utilidad, sin embargo, no está definido igual un punto de corte. Se dice que valores mayores a 0,5 ya nos obligan a pensar que hay un riesgo de infección bacteriana en el paciente con exacerbación de POC y que tenemos que utilizar antibiótico. Lo que sí se ha determinado es que los pacientes con exacerbación con procalcitoninas elevadas y en quienes se inicia antibiótico de forma temprana, el retorno a la normalidad de la procalcitonina es inmediato, dentro de las primeras 24 horas. Entonces, de ahí la necesidad de uso de antibióticos en pacientes con procalcitonina elevada. Además, lo que sí también está plenamente comprobado es que la procalcitonina reduce la exposición a antibióticos y reduce los efectos adversos de los antibióticos. Ciertos artículos mencionan que en sí, incluso pacientes con procalcitonina negativa pueden estar originada su exacerbación por causas bacterianas. Entonces, de ahí el poco acuerdo en el uso de la procalcitonina, sin embargo, puede ser tomado de la mano para poder direccionar mejor nuestro tratamiento. Dentro de otros marcadores que nosotros podemos encontrar, pero que no son de la práctica habitual, tenemos la medición de interleucina 1 beta, la medición de quimiosinas, la medición de proadrenomedulina y la medición de copeptina. Si bien es cierto, estos todavía no tienen estudios direccionados y que nos orienten hacia el manejo del paciente con exacerbación, son marcadores inflamatorios que están en auge y que pueden ayudarnos a direccionar mejor el tratamiento de nuestro paciente. Basado en esto, nosotros tenemos que conocer cuáles son las características del fenotipo inflamatorio. Debemos diferenciar que los pacientes con exacerbación de POC suelen tener marcadores inflamatorios elevados y estos nos deben ayudar a juzgar la exacerbación de POC, de qué tipo es y definir el pronóstico. Entonces, dentro de los marcadores inflamatorios más importantes, la PCR, como les dije,
Puntos de corte de 19 a 65 nos dan una sensibilidad del 78% y una especificidad del 84%, que pueden ser de ayuda, sin embargo no está bien definido, no son estudios nivel de evidencia A que nos ayuden a tomar este tipo de decisiones. Los pacientes con expectoración mucoide y con PCR elevado tienen una probabilidad bacteriana mucho más importante que aquellos pacientes con PCR negativo. Y los pacientes con PCR sobre 100 tienen 4 veces más riesgo de eventos adversos, es decir, de ingreso a terapia intensiva y de mortalidad. Entonces, de ahí la importancia de utilizar el PCR como marcador inflamatorio en los pacientes exacerbadores. En cuanto a la procalcitonina, valores mayores a 0,5 en exacerbación severa indican origen bacteriano. Sin embargo, lo que les mencionaba previamente, el tratamiento guiado por la procalcitonina reduce la exposición a antibióticos en los pacientes exacerbadores. Es el único punto que está medido en la procalcitonina. No se conoce cuál es el punto de corte exacto para definir una exacerbación bacteriana. Otros marcadores marcadores inflamatorios que nos ayudan a definir qué fenotipo es nuestro paciente exacerbador es la fracción exhalada de óxido nítrico. Y se dice que los altos niveles de óxido nítrico tienen relación con mejoría del FEV1 y una buena respuesta a corticoides. El punto de corte es de 26.8 presiones barométricas y tiene una sensibilidad del 74% y 75%. Esta medición del feno, que habitualmente es de utilidad en la diferenciación o en la identificación de fenotipos asmáticos, también nos ayuda en la diferenciación de fenotipos de EPOC. Si bien es cierto, no nos ayuda a definir si se trata de una infección bacteriana o una infección viral, pero nos ayuda a definir cuán beneficioso puede ser el uso de corticoide en mi paciente exacerbado para mejorar su estado de salud y volver a su estado basal. Y finalmente, el análisis del esputo inducido, que es tan importante para determinar la celularidad del paciente. Entonces, basado en este análisis del esputo inducido, Gao y colaboradores en el 2013 determinaron 4 grupos de pacientes exacerbadores en los que consideraron los predominantemente eosinofílicos, los predominantemente neutrofílicos, los pacientes pausigranulocíticos y los pacientes mixtogranulocíticos. Esto basado en un punto de corte de acuerdo al porcentaje de eosinófilos o de neutrófilos y de esta manera orientar hacia qué tipo de tratamiento es el mejor para nuestro paciente. Entonces, en el paciente predominantemente eosinofílico se van a encontrar valores en el esputo de eosinófilos mayores a 2.5%. Y esto ya nos orienta a que este paciente va a tener mejor respuesta al tratamiento con corticoide que al tratamiento con antibiótico. El paciente predominantemente neutrofílico va a tener una presencia en el esputo de neutrófilos mayor a 61%. Normalmente estos pacientes tienen un índice de Bode muy alto, tienen más células inflamatorias en el esputo y tienen una función pulmonar muy deprimida. Habitualmente son los pacientes antes catalogados como GOL4, que son los pacientes que tienen una obstrucción severa o muy severa, y ellos son los más opcionados a ir hacia el grupo de exacerbadores neutrofílicos y que requieren del manejo antibiótico. Habitualmente también estos son los pacientes que tienen mayor estancia hospitalaria durante su exacerbación porque no se controla adecuadamente y tienen altas concentraciones de interleucina 6 y PCR. Los pacientes pausigranulocíticos son aquellos en los que se identifican niveles de eosinófilos menor a 2.5 y neutrófilos mayor a 61%, es decir, son los que están en los extremos. Este podría ser el paciente más complicado de tratar. ¿Lo trato con corticoide o lo trato con antibiótico? O combino las dos cosas. Entonces, en este tipo de pacientes es en los que yo tengo que analizar y ver cómo están el resto de marcadores inflamatorios, cómo está la PCR, cómo está la PCT, qué factores de riesgo tiene para hacerme infecciones bacterianas, qué factores de riesgo tiene para hacerme infecciones virales, o clínicamente cómo se ha comportado para pensar que es una infección bacteriana o una infección viral.
Y finalmente el otro grupo, que es el paciente con predominancia mixta granulocítica, es el paciente que tiene combinación de eosinófilos y de neutrófilos. También este paciente tiene un índice de Bode muy alto, tiene mayor celularidad en el esputo, baja función pulmonar y es un paciente que va a requerir mayor estancia hospitalaria en el tratamiento y altas concentraciones de interleucina 6 y PCR. En definitiva, según Gao, en su estudio, él determina que los grupos predominantemente neutrofílicos y mixtos granulocíticos son los que van a tener mayor riesgo de complicaciones en la hospitalización, con mayor mortalidad y mayor requerimiento de ventilación mecánica invasiva ocasionalmente que el resto de pacientes. Ahora, ¿cuándo hablar de uso de corticosteroides basados en esta identificación de fenotipos? Entonces, un punto importante que ha venido a colación durante los últimos años es utilizar el contagio de eosinófilos en sangre periférica. Y habitualmente el punto de corte es mayor a 2.5. Ya nos habla de que se trata de una infección, de una exacerbación habitualmente inflamatoria más que infecciosa. Entonces, en este grupo de pacientes, el uso de corticosteroides sistémicos nos ayuda en su evolución, en llegar a una evolución satisfactoria. Los niveles de óxido nítrico exhalado, como les dije, elevados están asociados habitualmente a exacerbaciones virales y a eosinofilia en esputo. Y si bien es cierto, el uso de corticosteroides en este grupo de pacientes es de beneficio, sin embargo, puede fallar en reducir la fracción expirada de óxido nítrico durante las exacerbaciones. Por tanto, su medición de satisfactoriedad no está dada en disminuir el feno, sino en disminuir los eosinófilos y en disminuir los síntomas de exacerbación. Este artículo presentado en el Respiratory Medicine en el 2020 nos habla acerca de los fenotipos de exacerbación en EPOC en cinco unidades hospitalarias durante un periodo de 5 años. Es un estudio retrospectivo observacional de pacientes entre el 2012 y el 2017 diagnosticados con exacerbaciones. Entonces, ellos hicieron un análisis de cuál es la utilidad del PCR y el contagio de eosinófilos, agrupando a los pacientes en pacientes con bajos niveles de eosinófilos y altos niveles de eosinófilos, tomando un punto de corte de los eosinófilos en 0.3. Entonces, ellos vieron que los pacientes con bajos niveles de eosinófilos tienen menos niveles altos de PCR, es decir, están inversamente proporcional y no van a tener relación uno con el otro. Entonces, y mientras que los pacientes que tienen altos niveles de eosinófilos, ellos van a tener también bajos niveles de PCR y bajos niveles de PCR. Entonces, esto nos ayuda a diferenciar que los pacientes con eosinofilia van a ser más pacientes inflamatorios y pacientes que se van a beneficiar del uso de corticoides. Y en este tipo de pacientes las hospitalizaciones van a ser más cortas, mientras que los pacientes con alta eosinofilia van a tener bajos niveles de PCR, pero las hospitalizaciones van a ser mucho más largas. El estudio también determinó, dentro de sus 3 resultados, cuál era la prevalencia de la microbiología y en 215 muestras examinadas de los 1,000 pacientes, determinaron que el 11% presentaba patógenos microbiológicos. Y en este grupo, la PCR fue más alta que con el grupo control. Sin embargo, no hubo diferencia según el contagio de eosinófilos, lo que nos hace llegar a la conclusión que los pacientes con PCR elevado son aquellos que presentan patógenos asociados y que definitivamente la exacerbación está causada por patógenos bacterianos y la necesidad de antibióticos en este grupo es importante. Y también acerca de las exacerbaciones recurrentes, es el otro punto analizado en este estudio.
y determinaron que los pacientes que en su primera exacerbación presentaron cultivos positivos tienen más probabilidades que en su segunda exacerbación se aíslen gérmenes, determinando como un factor de riesgo aquel paciente que tiene exacerbaciones previas como aquel paciente que va a necesitar uso de antibióticos y que va a necesitar mayores tasas de hospitalización. En este mismo grupo de exacerbadores recurrentes se evidenció que la administración de antibiótico se relacionó con un riesgo reducido de la readmisión, con un OR de 0,75 y con contagio de eosinófilos bajos con un OR de 0,54. Después de hablar de la heterogeneidad patobiológica relacionada a todas las condiciones del paciente, nosotros tenemos que llegar a la heterogeneidad clínica. En este caso, hablar de heterogeneidad clínica es hablar de todas las manifestaciones clínicas que tiene nuestro paciente. ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus comorbilidades? ¿Cuáles son los factores de riesgo para que haga patología adicional? Entonces, tenemos que llegar nuevamente a nuestro estudio de Antonissen en 1987 y él estratificó la severidad de las exacerbaciones por la presencia de 3 criterios importantes, que son la disnea, el volumen de esputo y la presencia de purulencia. Y estos tres síntomas son los más importantes y característicos dentro del paciente con EPOC, y que hace exacerbaciones. En el 2012, Aarón y colaboradores determinaron una subdivisión de los pacientes exacerbadores de EPOC en 2 grupos, los pacientes con inicio súbito y los pacientes con inicio gradual, basados en un diario de síntomas que registraron del paciente y en cómo los síntomas se fueron incrementando. Y en el 2011 se publicó el IRIS-COP, que habla de la clasificación de 4 subtipos de EPOC basados en las comorbilidades y en la severidad clínica. Y de acuerdo a esto, la presentación de estos grupos iban a presentar diferentes necesidades de manejo intrahospitalario. Esto nos lleva a hablar de cuáles son las manifestaciones clínicas de los fenotipos. Entonces, en sí, las exacerbaciones de EPOC, así como la EPOC estable, es una enfermedad heterogénea y esta misma heterogeneidad es la que nos da múltiples síntomas que nos pueden llevar a la confusión de saber cuál es el tratamiento que requiere el paciente. Habitualmente, los pacientes con exacerbación, como les mencioné previamente, van a requerir un incremento de la disnea, van a presentar cambios en la purulencia, van a presentar aumento en el volumen del esputo. Y en esto se basó Antonissen para determinar sus criterios. Y él estratificó 3 grupos de pacientes. Los pacientes tipo 1 que presentaban los 3 criterios, los pacientes tipo 2 que presentaban solamente 2 de los criterios y los pacientes tipo 3 que presentaban solamente 1 de los criterios. O que presentaban infecciones respiratorias de vía aérea alta. Él determinó que aquellos pacientes estratificados en el grupo 1 son los pacientes que requieren tratamiento antibiótico. Y como les mencioné previamente, la presencia de purulencia en el esputo es el mayor factor relacionado a presencia de gérmenes bacterianos en los pacientes con EPOC y con exacerbación de EPOC. Stockley en el 2000 relaciona también la purulencia del esputo con inicio de antibiótico para el manejo de los pacientes con exacerbación de EPOC. Aarón en el 2012, como les mencioné previamente, mencionó las exacerbaciones y las dividió en exacerbaciones con inicio súbito y exacerbaciones con inicio gradual, basado en la medición de síntomas diarios del paciente. Y ellos determinaron que los pacientes con inicio súbito son aquellos pacientes que presentan incremento en las puntuaciones diarias de los síntomas, que presentan un incremento en el pico de síntomas, que presentan un pico de síntomas temprano y aquellos pacientes en los que los tiempos de recuperación van a ser más cortos. Habitualmente estos pacientes pueden estar relacionados
con exacerbaciones no infecciosas y por ende las complicaciones y la mortalidad van a ser mucho menores. Ellos también determinaron que existen ciertos pródromos o ciertas características clínicas que nos ayudan a identificar los factores desencadenantes de las exacerbaciones. Lo más importante es determinar si la exacerbación fue generada por una infección viral, por una infección bacteriana o por cualidades del medio ambiente que generaron la exacerbación en el paciente. Y ciertos puntos importantes como la presencia del incremento de la disnea, la presencia de odinofagia, la presencia de escalofríos y tos, nos orientan a pensar que el paciente tiene una infección generada por un agente viral, mientras que los pacientes que presentan tos con expectoración y purulencia, hablamos que la exacerbación va a ser de origen bacteriano y va a requerir tratamiento antibiótico. De acuerdo a las comorbilidades y el fenotipo de comorbilidades que debemos analizar, debemos recordar que las comorbilidades en el paciente EPOC y en el paciente exacerbador están relacionados con incremento en la estancia hospitalaria, con incremento en la mortalidad y con pobres resultados en el tratamiento. Hay comorbilidades extrapulmonares que empeoran la exacerbación o incrementan la mortalidad, tales como insuficiencia cardíaca, como descompensaciones diabéticas, enfermedad renal crónica, como enfermedad cerebrovascular, que pueden empeorar el pronóstico de mi paciente exacerbador. Pero hay ciertas patologías respiratorias que se asocian a la exacerbación de EPOC, como el paciente con EPOC y asma que es exacerbador y que tiene mayor predominancia eosinofílica, el fenotipo conocido como ACOS, que sabemos que va a ser poco probable que tenga una exacerbación bacteriana y por lo tanto el tratamiento va a estar dirigido hacia el uso de corticoides sistémicos. Mientras que tenemos otros pacientes u otras asociaciones como los pacientes con bronquiectasias y estos pacientes generalmente tienen mayor riesgo de colonización por gérmenes bacterianos, principalmente Pseudomonas, y de ahí que en los pacientes con comorbilidades de este tipo, sobre todo bronquiectasias, el tratamiento va a ser dirigido y pensado en la colonización que tenga el paciente o en los estudios previos de microbiología que tenga para la determinación del antibiótico. El IRIS-CoP, como les mencioné, en el 2011 divide en 4 grupos de acuerdo a la presentación de síntomas. El subtipo A es el paciente que no tiene comorbilidades ni exacerbaciones severas y es un paciente que va a requerir tratamiento antibiótico en domicilio y que no va a presentar mayores complicaciones durante el tratamiento o el manejo de la exacerbación. El paciente en el subtipo B es aquel paciente que tiene comorbilidades moderadas y es un paciente que potencialmente podría requerir el tratamiento en hospitalización. Ya el subtipo C y el subtipo D en realidad son los más complicados. El subtipo C es aquel paciente que tiene comorbilidades severas y que está asociado a mortalidad alta. Es un paciente que tiene que estar manejado en hospitalización, pero que no va a tener riesgo de requerir admisión en terapia intensiva o ventilación mecánica invasiva o no invasiva. El subtipo D, en cambio, es aquel paciente que presenta exacerbaciones muy severas y estas están relacionadas a mortalidad y admisión a terapia intensiva y ventilación mecánica no invasiva o no invasiva. Entonces, según el IRIS-CoP, estos dos grupos son los de mayor cuidado o los pacientes, aquellos pacientes en los que tenemos que direccionar de forma adecuada el tratamiento y el manejo y vigilancia más estricta de los síntomas. Tenemos otro fenotipo que es el exacerbador frecuente. Habitualmente, la exacerbación del EPOC es variable en cuanto a síntomas y en cuanto a presencia de exacerbaciones. Entonces, hablamos que un exacerbador frecuente es aquel que fisiopatológicamente presenta incremento en la inflamación sistémica y de la vía aérea, que presenta hiperinflación dinámica, que tiene cambios en la colonización bacteriana de la vía aérea inferior,
que presenta incremento de las infecciones virales e incremento del riesgo por presencia de comorbilidades. El paciente exacerbador frecuente se ha definido como aquel que presenta mayor número de exacerbaciones en el año, que necesitan cursos de tratamiento antibiótico o tratamiento con glucocorticoides orales o sistémicos, y pacientes que necesitan 2 hospitalizaciones al año por exacerbaciones agudas. En el 2013 se determinaron ciertos factores de riesgo que incrementan la presencia de exacerbaciones. Estos son los altos niveles de inflamación, es decir, los pacientes que presentan PCRs elevados a repetición son aquellos pacientes que tienen más riesgo de exacerbarse durante el año. Los pacientes que tienen alta sensibilidad a infecciones virales y a colonización bacteriana, en el caso de los pacientes con asociación de bronquiectasias, por ejemplo, tienen más riesgo de exacerbaciones. Aquellos pacientes que están en el grupo de una declinación rápida de su FEV1 tienen más riesgo de exacerbaciones, los pacientes que tienen pobre estado del cuidado de salud y aquellos que tienen un mal control de sus comorbilidades. Es muy común ver ingresos de pacientes exacerbados de su EPOC porque tienen un mal control de su insuficiencia cardíaca, exacerbados de su EPOC porque tienen un mal control de su diabetes. Entonces, esto genera mayor riesgo de exacerbaciones, y el problema no se trata en que es la exacerbación, que hospitalizamos y que ya va a pasar todo. El problema es las consecuencias a largo plazo. Con cada exacerbación, el paciente va a perder su función pulmonar y va a ser un paciente mucho más sintomático. Basado en todo esto, se han determinado ciertos scores para determinar la severidad del EPOC. Tenemos 3 de ellos, voy a mencionar 3 de ellos que son muy importantes, aparte de la escala de Antonisen que ya les mencioné previamente, pero estos nos ayudan a determinar riesgos de mortalidad. Entonces tenemos la escala VAP-65, que utiliza los niveles de urea, el estado de conciencia, la frecuencia cardíaca y la edad, y divide en 5 clases de riesgo para evaluar la mortalidad, evaluar la necesidad de ventilación mecánica y evaluar la necesidad de estancia hospitalaria. Tenemos también la escala de Cobb, que evalúa la edad, la disnea, la necesidad previa de oxígeno a largo plazo o la necesidad de ventilación mecánica no invasiva, la alteración del estado mental y la presencia de del uso de músculos inspiratorios o accesorios o respiración paradójica. Este divide en 4 riesgos de mortalidad a los pacientes. Y tenemos la escala de riesgo de mortalidad para exacerbaciones agudas de EPOC, que también valora clásicamente la edad, la presencia de disnea, los signos clínicos de severidad como la presencia de cianosis, uso de músculos respiratorios, taquipnea, y divide en 3 grupos de exacerbación. Y ellos se presenta la mortalidad de acuerdo a cada grupo. Por ejemplo, en la escala VAP-65 vemos que la clase 5 en realidad presenta 3 factores de riesgo y su mortalidad hospitalaria es muy alta, del 26.2%, mientras que la clase 1 no presenta factores de riesgo, pero sí una edad y ni edad mayor a 65, y su mortalidad es muy baja, del 0.5%. En cuanto a la escala de Cobb, lo estratifica en leve, moderado, severo y muy severo, y scores de 0 a 18 puntos. Los pacientes muy severos tienen una mortalidad del 27.91% y los leves una mortalidad del 0.17%. Y la escala de mortalidad para exacerbaciones de EPOC, publicada por Roche en el 2014, lo divide en tres grupos y con scores de 0 a 9. Los pacientes con score entre 3 y 9 son los pacientes con peor pronóstico y tienen una mortalidad del 5.5%. Eso es todo lo que yo he querido compartirles acerca de exacerbaciones de EPOC y de la heterogeneidad. No quiero concluir mi charla sin mencionarles que es importante la identificación temprana del paciente durante la evaluación de consulta y durante su fase estable. Analizar cuáles son las características del paciente, qué factores de riesgo tiene, qué comorbilidades, saber cuál es su contagio habitual de eosinófilos, su valor habitual de PCR,
para de esta manera nosotros determinar cuál es el riesgo de exacerbación que tiene mi paciente. Y es un paciente al que tenemos que tener mucho más cuidado, tomando en cuenta lo que les mencioné previamente. El incremento en las exacerbaciones y las hospitalizaciones por exacerbación van en relación a un decremento de la función pulmonar y del FEP1 del paciente y por ende a una disminución en la calidad de vida del paciente que va a complicar mucho el manejo a corto o a mediano plazo. Eso es todo lo que he querido decirles. Estamos prestos a resolver cualquier duda, cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias, doctor Hualpa. Creo que tenemos una pregunta. ¿Cómo hacemos el traslado de los estudios a la clínica? Entiendo que las exacerbaciones se manejan igual en emergencia desde hace 20 años. Está apagado el micrófono. Realmente nosotros no hemos tenido una variabilidad en el tratamiento y de hecho yo me acuerdo desde que era residente, siempre el paciente que ingresaba con exacerbaciones de POC recibía tratamiento antibiótico y se manejaba en hospitalización con tratamientos prolongados de antibiótico. Entonces, lo importante es definir el origen de la exacerbación. ¿Es una exacerbación viral o una exacerbación bacteriana? Entonces, nosotros tenemos que determinar los síntomas. Y la calidad de la purulencia realmente es lo que nos determina la diferenciación entre el tratamiento de una infección bacteriana a una exacerbación inflamatoria o una exacerbación por virus. Eso es lo más importante, el manejo clínico, la diferenciación de los síntomas del paciente para determinar la escala de tratamiento. Y eso es lo que nosotros tenemos que cambiar ahora. Y precisamente el objetivo de estas charlas es poder conocer un poco más para evitar estos riesgos de tratamiento, como lo mencioné previamente, y el riesgo de uso de antibióticos y generar multiresistencias en los pacientes. Yo tengo una pregunta. ¿Qué criterio tienes acerca del uso de los macrólidos como inmunomoduladores en los pacientes exacerbadores frecuentes? Sí, de hecho está en las guías y precisamente en la guía de la RS del 2018, ellos pautan el uso de macrólidos como inmunomodulador y es una práctica habitual, sobre todo en los pacientes que tienen otro tipo de neumopatías crónicas, sobre todo en los pacientes que tienen bronquiectasias, es que sabemos que son colonizadores frecuentes por gérmenes multiresistentes y es en este grupo de pacientes que el uso de antibióticos, sobre todo de macrólidos, sí nos da cierto beneficio para evitar las exacerbaciones en los pacientes. Tenemos otra pregunta. En los pacientes con exacerbaciones de POC, ¿es importante la anticoagulación? No es una pauta habitual el uso de anticoagulación. Recordemos que el uso de anticoagulación debe estar basado también en escalas. El paciente de POC, si bien es cierto, es un paciente que va a estar mucho más sintomático, pero no es un paciente al que vamos a encamar, no es un paciente al que vamos a evitar la movilización. Por lo tanto, el uso de anticoagulantes no es una práctica estándar en los pacientes. Sí utilizar en aquellos pacientes que tienen más factor de riesgo, ¿no? Que tienen trastornos de la motilidad cardíaca, por ejemplo, generado por una hipertensión pulmonar, pacientes que están encaminados hacia ese grupo. Recordar también que los pacientes que tienen EPOC es muy frecuente que tengan poliglobulia, que la poliglobulia puede generar un incremento de la disnea, pero el tratamiento no es la anticoagulación, porque la vía de acción del anticoagulante es otra, distinta a la que a la que da lugar a la poliglobulia.
Yo tengo Una otra última pregunta. pregunta. Ah, ya. El uso de esteroides en las emergencias. ¿Cuántos días podemos usar? ¿Podemos usar los niveles de eosinófilos? Sí, lo habitual es utilizar esteroides durante un rango de 3 días y la medición de eosinófilos en esputo o en sangre periférica es una pauta que debemos tomar cuando utilizamos corticoides. La disminución de los síntomas es otra pauta que debemos tomar cuando utilizamos corticoides, pero lo habitual es utilizar 3 días de corticoides y de ahí o reducir dosis o suspender por el riesgo que tenemos de infecciones añadidas con el uso prolongado de corticoides en los pacientes con neumopatías crónicas. Yo tengo una pregunta aquí que dice, tomando en cuenta la evidencia analizada, ¿consideras que las unidades neumológicas del país deberían contar con feno para realizar pruebas a pie de cama en los pacientes hospitalizados o en emergencia con exacerbaciones de EPOC? Definitivamente es una pauta que debemos tomar en cuenta y por la que se debe pelear en los hospitales públicos y en los hospitales privados donde hagamos nuestra práctica de neumología. El feno es una herramienta importantísima. Tenemos su utilidad en los pacientes asmáticos, tenemos su utilidad en los pacientes exacerbadores de EPOC y esto nos va a ayudar a disminuir costos en las hospitalizaciones, disminuir costos en tratamientos de exacerbación de EPOC y disminuir la estancia hospitalaria. Entonces, es una herramienta muy, muy importante desde mi perspectiva y considero que sí debe ser una pauta dentro de los protocolos. Muchas gracias, doctor Hualpa. Excelente presentación. Audio Jungle.